Bienvenidos a todos al canal de Ajedrez Inteligente. Mi nombre es Gumer y os traigo un nuevo vídeo donde os voy a hablar del concepto de atacar arriesgándose demasiado. También podemos conseguir ganar partidas de esta forma y os voy a traer una partida de el nada más y nada menos que Mikhail Tal, quien ha demostrado que también se puede ganar arriesgando desmesuradamente. Espero que os guste, dentro vídeo. Pasamos a ver esta maravillosa partida de Mikhail Tal que gana atacando, arriesgándose muchísimo en el ataque. Creo que es muy interesante ver cómo también hay veces que hay que arriesgarse para conseguir que el ataque salga bien. O sea, nunca vas a conseguir hacer un ataque perfecto, pero tienes que contar con que el rival en algún momento también se puede equivocar y puede no afinarlo a la perfección, y que eso te dé una pequeña ayuda para conseguir ganar la partida. Tenéis el enlace a un estudio con el análisis de esta partida en la descripción del vídeo, podéis encontrarlo, y tenéis tres ejercicios muy interesantes sobre la partida que podéis hacer si queréis antes de ver el vídeo, antes de hacer el análisis de la partida. Podéis ver esos tres ejercicios, tratar de resolverlos, porque creo que eso os puede ayudar bastante a mejorar vuestro juego. Después sería interesante ver el vídeo y ver el análisis que vamos a hacer. Bueno, vamos a pasar a ver la partida. La partida comienza con D4, Mikhail Tal juega con las piezas negras y contesta caballo F6. C4, C5. Bueno, esto puede derivar en dos tipos de variantes contra, bueno, por supuesto D5 de las blancas, bueno, podría hacer otras. Y aquí hay dos formas de jugar, por así decirlo, mayoritarias, que son jugar con E6, que se conoce como Benoni, o jugar con B5, que se conoce como Gambito Volga o Benko. Decide jugar con E6, que es una especie de Benoni, caballo C3, peón por D5 y peón por D5. Vale. Ahora CD6, E4 y G6. Bueno, su idea va a ser fianchetarse, enrocarse rápido y poder jugar un plan por el flanco de dama siempre que se le permita y colocar una pieza aquí en E5. Así, a grandes rasgos, va a ser el plan de las negras. Caballo F3, alfil G7, alfil D3, enroque corto, ¿vale? Bueno, ahora una de las variantes que se suele hacer es la jugada caballo A6, que bueno, el módulo la considera como errónea, pero realmente no está tan mal. Yo de hecho voy a cambiar la valoración. Yo creo que voy a poner... no, voy a quitar que sea como errónea. Sí, el módulo recomienda hacer alfil G4, aunque también normalmente se pueden hacer jugadas como A6 para B5, o incluso caballo D7 y luego buscar con caballo G4 ese salto de caballo, controlando con los dos caballos la casilla de D5. Pero bueno, caballo A6 está bien. Alfil por A6 no es la mejor idea, porque bueno, el plan va a ser hacer peón por y luego jugar con el alfil por B5 o hacer A5 y sacar el alfil por A6. Y no supone ningún problema para las negras. De hecho, las blancas juegan caballo de 2 con la intención de colocar su caballo en esta casilla fuerte que es C4, con un posible A4 también colaborando, y presionar sobre D6 o buscar F4 y E5. Esos podrían ser los planes de las blancas. Caballo B4 de las negras, atacándose alfil. El alfil se puede ir a E2, se podría haber ido también a B1, pero entiendo que ahora se podrían hacer jugadas como B6 o incluso como B5 y tratar de sacar ese alfil por ahí. Alfil E2 no está mal tampoco esa jugada. Y ahora las negras hacen la jugada torre E8, atacando el punto de E4. Se expulsa a ese caballo y el caballo se retira de nuevo a la casilla A6. Habiendo ganado, por así decir, un tiempo, que es el del alfil, que ha tenido que retroceder y ahora está en una casilla peor de la que estaba antes. Las blancas hacen torre E1, ya buscando, bueno, defender el peón y buscar en algún momento esa ruptura con E5. Tal vez F4 previa. Caballo C7, el caballo ya se coloca bien. El plan es hacer B5, alfil D7, torre B8, A6, B5. Dama C2 y torre B8. Uy, torre B8. La intención es hacer la jugada B5. Por supuesto, entonces las blancas hacen A4 y ahora hacen B6. El plan de B6 está más o menos claro. Yo entiendo que a vosotros también os lo parece, que es buscar A6 y tratar de avanzar el peón. Caballo B5 de las negras es una jugada rara. Probablemente hubiera sido más correcto hacer caballo C4 para buscar esta ruptura en el centro. Caballo B5 no es que sea muy buena debido a que te hacen A6 y te van a intentar hacer B5. Y si cambias el caballo,
te comen con la dama y siguen amenazando la jugada B5. De hecho, bueno, hacen torre A2 las blancas. La intención es que contra B5 en algún momento la torre pueda pasar de forma lateral hacia el flanco de rey. Dama E7, la dama cambia de posición. Aquí con una pequeña presión. F3. Y bueno, y tras esta jugada que es ciertamente errónea, tal vez hubiera sido más correcto la jugada caballo C4 o la jugada tal vez F4 directa. Pero el problema de la jugada F3 es que existe la jugada caballo H5, que ya deja este hueco y que permite la ruptura con F5, que parece que es un plan muy interesante. Siempre tenemos que tener en cuenta cuando estamos analizando una posición de nuestras partidas las posibles rupturas que podemos tener en la partida. Las blancas hacen caballo F1 y inmediatamente las negras contestan con la jugada F5, tratando de romper en el centro. Alfil D3 y F4. Bloqueamos y ahora vamos a pasar la dama, vamos a pasar el alfil, la torre va a poder pasar por casillas negras, el alfil puede colocarse en D4, una presión muy grande. Por ejemplo, G4, como jugada tratando de hacer que el caballo tenga que retirarse, alfil D4 jaque, rey H1 y dama H4. Posible amenaza caballo G3 en algún momento. Si peón por H5, la torre D1 está en el aire. Tiene que hacer torre E2 para evitar eso. Y bueno, ahora era posible y muy interesante la jugada alfil por G4, peón por y F3, tocando la torre. Y realmente no tiene una casilla buena donde colocarse, porque si torre E3, por ejemplo, dama por G4, ciertas amenazas, B3 y, por ejemplo, caballo F4, con bastantes amenazas sobre el rey blanco, que está bastante desprotegido. Pero bueno, deciden hacer dama H3 con la intención siempre de meter el caballo en G3, torre G2. Y bueno, ahora la mejor jugada era caballo F6, simplemente volver y buscar temas con H5 y romper el enroque de las blancas. Las negras, sin embargo, decidieron hacer la jugada dama por F3, clavando al rey blanco. Pero esta jugada termina en tablas. Esta jugada es una variante que es tablas, porque puede continuar con la jugada caballo D2, atacando la dama negra, dama E3 y de vuelta caballo F1, y la posición sería tablas. Tras dama F3, otra vez caballo D2. Y bueno, en esta posición las negras, en este caso tal, piensa y valora que hacer tablas en una posición de ataque no es suficiente para él, aunque realmente sí sean tablas, o esté igualado, quiero decir, y decide hacer la jugada alfil por G4. Cuando hablamos del tema de arriesgarse en una partida, realmente yo me refiero a esto, es decir, hacer una jugada que realmente no es buena, es una jugada que le da ventaja a las blancas, pero que como es una posición que es complicada, que entre comillas podríamos decir que es caótica, las negras se pueden permitir el lujo de hacer esta jugada con la no certeza, pero con cierta garantía de que las blancas no van a jugar perfecto y que van a también cometer algún error en algún momento, ya que la posición es compleja y que en algún momento pues podrán aprovechar esa compensación aparente que pueden tener las negras por esa dama, ¿no? Caballo por F3, alfil por H4 de las blancas, ya es una jugada dudosa. Torre F8, tratando de buscar en algún momento alfil por G2 y F3. Y alfil E2. Alfil E2 ya es una jugada mala, es decir, a esto era lo que nos referíamos cuando hablamos de que no van a jugar perfecto las piezas blancas. Alfil E2 ya es mala. Hubiera sido correcto la jugada B3 o, por ejemplo, hubiera estado bien, ya que conecta la otra torre y en algún momento quitar la dama a algún sitio, por ejemplo a B1 o a C4, y ya las torres estarían conectadas entre ellas. Sin embargo, la jugada alfil E2 es errónea por caballo G3. Ahora rey G2, hay alfil por G2, rey por G2 y caballo por E2. Si no come con la dama, simplemente F3, F2 y F1 viene seguido. Y si come, F3 y ahora no tiene más remedio que hacer dama por F3, torre por, rey por, torre F8. Y ahora tenemos que tener en cuenta un detalle importante. Al margen de que las negras tienen un peón más, que es correcto, tienen un peón más, tenemos que tener en cuenta que la torre de A2 es bastante mala en comparación con la torre de F8, que está mucho más activa, y el alfil de D4 no tiene ni punto de comparación con el alfil de C1, que está totalmente pasivo. Y bueno, tras rey G3, alfil E5, rey G2, alfil F4, se propone el cambio de alfiles, que es inevitable, y una vez se cambien los alfiles,
2 peones quedarán amenazados, se tendrá que dejar uno de ellos, y con 2 peones de más el final está perdido. Por lo tanto, en esta posición las blancas abandonaron y Mikhail Tal ganó la partida. Como conclusión, podemos decir que no siempre, aunque el módulo diga que la posición no es buena para nosotros o un sacrificio no sea bueno, no significa que luego en la práctica no podamos ganar esa partida, ya que la posición sea compleja o pueda ser que haya compensación en esa posición. Por lo tanto, muchas veces un ataque arriesgando en parte puede resultar beneficioso para nosotros. Si os ha gustado esta partida de Mikhail Tal, dejadme un buen like, ya sabéis que apoya eso bastante el canal, y nos vemos en el próximo vídeo.